Muy bien, seguimos con la segunda parte de la definición de la función definida a trozos, que es la parte de la función parabólica o cuadrática. Para poder representarla, lo que vamos a hacer es, análogamente a como lo hicimos antes, definir una segunda función f sub 2 de x igual a esa función parabólica, pero teniendo en cuenta el intervalo donde está definida para la función definida a trozos. Entonces estamos hablando de la función que en el primer vídeo os comentaba estaba entre menos 2 y 1. Menos 2 incluido, 1 sin incluir. Por tanto, el punto que nosotros le demos a la función por este extremo del intervalo va a estar incluido, ese punto lo vamos a dejar relleno, pero el punto correspondiente al lado derecho, el más 1, lo vamos a dejar hueco, porque ese punto no pertenece al intervalo. Bien, empezamos primero con el dominio de definición igual que hicimos antes. Como recordaréis, en una función parabólica o cuadrática, en general una función polinómica, está definida siempre para todos aquellos valores de x pertenecientes al conjunto de los números reales, en general. Pero en este caso en concreto, hay una limitación impuesta por el tipo de ejercicio. Estamos hablando de una función definida a trozos. Por tanto, esta definición de función parabólica va a estar limitada solamente al intervalo de nuestro ejercicio. Por tanto, el dominio de definición, aunque en general sería todo R, en nuestro caso va a ser solamente aquel conjunto de valores de x comprendidos entre menos 2 incluido y más 1 sin incluir. Bien, seguimos. La segunda parte, para poder hacer el análisis exhaustivo y representación gráfica posterior de la parábola, es muy importante una serie de puntos. Ya os sonarán. Parad el vídeo e intentad deducirlo vosotros primero. ¿Cómo haríais vosotros el proceso a seguir para la representación gráfica de una función parabólica? Intentad recordarlo porque es muy importante. Tenemos que ir repasando este tipo de detalles. Bien, lo digo ya. El primer punto más importante a hallar cuando hagamos el estudio de una función parabólica es el vértice. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta, mejor dicho, los segundos puntos que tenemos que tener en cuenta son los puntos de corte con los ejes de coordenadas. Y en tercer lugar, solamente si fuera necesario, porque no tuviéramos suficiente información con los dos primeros puntos, solamente en ese caso, entonces le daríamos otros valores, que en nuestro caso va a tener sentido, porque vamos a necesitar saber cuáles son necesariamente los valores en los extremos del intervalo en el que la función f sub 2 está definido. ¿De acuerdo? Bien, hallar vértices, cortes con los ejes y si fuera necesario, que en este caso lo va a ser siempre, porque necesitamos los extremos del intervalo, eso, los valores en los extremos del intervalo. Bien, pues empezamos. Primero vamos a hallar las coordenadas del vértice. Como recordaréis, la coordenada de las abscisas para el vértice venía definida como menos b partido de 2a. ¿Y a qué me estoy refiriendo con b y a? Bueno, recordaréis que las funciones parabólicas en general se definían de la manera a por x al cuadrado más bx más c, ¿verdad que sí? Bien, pues comparando la función genérica parabólica con la de nuestro caso, veremos que a es 1 y b es 0. Por tanto, en nuestro caso, x va a ser menos 0 partido de 2 por 1, es decir, 0. Si la coordenada x es nula, entonces la imagen correspondiente al sustituir, perdón, otra vez estoy con las i's, f de x sub v, si queréis le podéis llamar y, ¿vale? No hay ningún inconveniente, estamos hablando en cualquier caso de la imagen definida para esta función. Digo que si la abscisa correspondiente al vértice se anula, entonces la imagen para ese valor corresponde a x sub v al cuadrado más 1. Es decir, como x sub v es 0, 0 al cuadrado más 1, que es 1. Esto
nos lleva como conclusión a que el vértice se encuentra en el punto V de vértice, 0, 1. Bien, este era el primer punto que debíamos tener en cuenta. Lo siguiente que debíamos hacer en la representación gráfica de cualquier función parabólica son los cortes con los ejes. Lo que ocurre es que en este caso el corte con el eje si x es igual a 0 con el eje OY, es decir, x igual a 0, ya lo tenemos. Es decir, si yo voy a la definición de la función y hago x igual a 0, ¿cuánto vale y? Ese es el punto de corte de ordenadas. Y ese punto, de forma fortuita, ya lo tenemos, porque coincide con el vértice de la parábola. Por tanto, si hacemos esta operación, no nos va a dar información nueva. El otro punto de corte sería con el eje OX, es decir, lo que ocurre cuando y vale 0, y o f vale 0, y entonces vais a descubrir que aquí hay un problema, porque si yo hago f de x igual a 0, tenemos que 0 es igual a x cuadrado más 1, es decir, x cuadrado igual a menos 1. Y aquí tienen que saltar las alarmas. X cuadrado no puede ser igual a menos 1 si estamos trabajando dentro del plano de los números reales. Y en este nivel, en primero de bachillerato, estamos trabajando siempre dentro del plano de los números reales, por lo menos en este tema. Por tanto, esto nos lleva a la conclusión de que no vamos a cortar el eje OX, es decir, la parábola queda o bien por encima del eje OX o bien por debajo. Si está por encima tiene que ser convexa, si está por debajo tendrá que ser cóncava. ¿Os acordáis del criterio para saber si una parábola era convexa o cóncava? Parad el vídeo, pensadlo y si no, mirad en los apuntes, pero lo recuerdo ahora mismo. Recordad que cuando el valor de A era positivo, la parábola queda mirando hacia arriba, es cóncava. Y si el valor de A es negativo, queda mirando hacia abajo, cuando queda mirando hacia arriba convexa, si queda, eso es para valor A positivo, para A negativo, la parábola queda mirando para abajo, eso es cóncava, ¿de acuerdo? Bien, en este caso, como nuestra A es 1, porque no aparece, es 1, entonces positiva, la parábola va a ser convexa, es decir, nos va a quedar necesariamente por encima del eje OX. Digo, queda por encima no porque sea convexa, sino porque no existe solución para el punto de corte con el eje OX, ¿de acuerdo? Bien, una vez hecho esto, el siguiente paso a seguir sería encontrar otros dos puntos más para poder definirlo, porque con los cortes con los ejes no hemos sacado información nueva. Pero en nuestro caso, cuando nos encontremos con funciones definidas a trozos, es necesario darle valores a x que se encuentren en los intervalos de definición de la función. Es decir, tenemos que saber cuánto es la imagen y o f para x igual a menos 2 y tenemos que saber cuánto vale la imagen y o f para x igual a más 1. Entonces, estudiamos los extremos del intervalo, es decir, ¿qué es lo que pasa si x, pero no ponemos el sí, porque como daréis en filosofía, no hace falta si vamos a poner una flechita de entonces. Si x es igual a menos 2, entonces f de x igual a menos 2 o directamente f de menos 2, es decir, cuánto vale y cuando x vale menos 2, va a ser igual a menos 2 al cuadrado más 1, es decir, 4 más 1, que son 5. Bien, y por la otra parte, en el otro extremo del intervalo, si x es igual a 1, entonces f de 1, es decir, la imagen para cuando x es igual a 1 va a ser 1 al cuadrado más 1. Esto viene de la definición de la función. Entonces esto va a ser 1 más 1, que son 2. Si para x igual a menos 2 tenemos la imagen f igual a 5, fijaos que ese era el punto que teníamos
del extremo por el otro lado del intervalo, dado por la función f1, la lineal. Por tanto, a este punto correspondiente, que sería el -2, 5, no le vamos a llamar con otra letra nueva, le llamamos con la letra de antes. Este es el punto Q -2, 5. Solo que este, a diferencia del correspondiente a la función f1, sí va a estar relleno, porque el valor x igual a -2 pertenece a este intervalo, no a este. Bien. Por debajo, en el otro caso, cuando x era igual a 1, la imagen daba 2, esto daba lugar al punto, si estamos haciendo PQ, el siguiente, lo más lógico sería llamarlo R, por ejemplo. Entonces, el punto R por el que pasa será el punto 1, 2. Daos un minuto para pensar si este punto R va a ser hueco o relleno en función de la definición del intervalo. Bueno, este punto, si lo habéis pensado ya, creo que ya habéis pausado el vídeo para poder pensarlo, este punto va a ser hueco, porque por el extremo derecho del intervalo, el punto x igual a 1 no está incluido, ¿de acuerdo? Bien, pues hasta aquí llega toda la información que necesitamos sacar de la segunda parte de la función definida a trozos, de la parte correspondiente a la función parabólica. Seguimos en el tercer vídeo con la función hiperbólica.